Hola y gracias por acompañarme otra vez en este estudio del libro de Marcos. Hoy estamos en Marcos capítulo 6, versículos 45 hasta el 56. Y en este pasaje vemos que Jesús camina sobre el agua. Y como la alimentación de los 5,000 es una historia que es bien conocida a la gente que creció en la iglesia, que estuvo en la escuela dominical. Y por esa razón muchas veces no vemos realmente lo que quiere decir la historia y simplemente nos quedamos pensando que Jesús hizo algo espectacular y está bien, qué bueno. No, pero realmente esto tiene un mensaje en especial. Porque vemos que este milagro, como la alimentación del 5,000, fueron hechos para el beneficio de los discípulos. Él hizo estos milagros para que los discípulos sean testigos de algo que Él quiere demostrar. Y muchas veces pensamos más o menos como que es algo que Jesús hizo nomás. No, pero Jesús tenía un plan y un propósito con todo lo que hacía. Y en este caso vemos que alimentar a la multitud fue un milagro para los discípulos, porque ellos fueron los que sabían lo que había hecho. La multitud no sabía de dónde vino la comida. Fueron los discípulos que Jesús les dijo, déles de comer tú. Y ellos, solo tenemos 5 panes. Dale, vamos. Y ahora, este milagro, Jesús envía a sus discípulos que ellos vayan sobre el lago y luego Él fue caminando hacia ellos sobre el agua. Es a propósito, para demostrar algo a ellos, para que ellos vean y entiendan. Entonces, tenemos que entender que en estas dos historias Jesús tenía un plan y un propósito en mente. Y vamos a ver si podemos descubrir cuál es. Así que leamos lo que pasó en esta historia. Pero antes te pido por favor, dale un me gusta y suscríbete por favor a mi canal para seguir estudiando la Biblia conmigo. Ahora leamos Marcos 6, 45 hasta el 56. Dice, y va a aparecer aquí abajo, dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba. Le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o campos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Ahora Jesús y sus discípulos seguían en la orilla del mar de Galilea. Y una vez más ya es momento de cruzar el lago hacia el otro lado. Jesús envía a los discípulos delante de él. Se ha quedado atrás por 2 razones. En primer lugar, quería pasar tiempo en oración. La oración es esencial para el ministerio de Jesús. Y vemos que en las Escrituras muchas veces Jesús se aparta para descansar y para orar.
En el último video hablábamos del descanso, pero vamos a mencionar la oración. La oración era el combustible para el ministerio de Jesús. Y si alguna vez nos sentimos tentados a ministrar sin oración, debemos aprender de Jesús. Porque si alguien puede ministrar sin oración, sería Jesús, ¿verdad? Porque Él es Dios. Pero Jesús, como Hijo de Dios, estaba en constante comunión con el Padre. Y esto nos da un ejemplo. Porque Él no actuaba sin pasar tiempo en comunión con el Padre a través de la oración. Y nosotros debemos aprender del ejemplo de Jesús y no ministrar sin estar en comunión con Dios a través de la oración. Vemos también que Jesús actuaba deliberadamente, no solamente para pasar tiempo a solas en oración, sino para demostrar algo a sus discípulos. Sus discípulos estaban ahora en el agua, no había tormenta, pero el viento estaba en contra de ellos y estaba fuerte, y ellos estaban remando con fuerza, tratando de cruzar el lago. Y Jesús podía verlos en el agua mientras ellos se esforzaban para remar. Dice que él se subió, estaba orando en el monte y seguramente con la luz de las estrellas y de la luna, él les veía ahí a la distancia. Y vemos que parece que él les observó un buen rato, porque él espera hasta casi al amanecer para ir a encontrarse con ellos. Y ya llegando casi al amanecer, se pone a caminar sobre el agua. Y cuando estaba a punto de pasarlos, lo vieron y pensaron que era una fantasma. Todos lo vieron y tuvieron miedo. Ahora, al igual que nosotros hoy, una fantasma no es algo positivo. En la superstición judía sostenían que las apariciones fantasmales por la noche traían desastres. Y el hecho de que se producían sobre el agua hacía que el miedo fuera aún mayor. Como hemos mencionado antes, las aguas se asociaban con el caos, el peligro y la destrucción. Así que cuando lo vieron, entraron en pánico. Y él les gritó: ¡ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengas miedo! Subió a la barca con ellos. Inmediatamente el viento se calmó. Y ellos se quedaron asombrados. Pero ojo, ¿por qué se asombraron? Aquí hay algo muy interesante, porque nosotros, claro, yo sé por qué se asombraron. Estaba caminando sobre el agua, eso es asombroso. No, pero Marcos da a entender que ellos no deberían estar asombrados. Ellos, dice Marcos, que solo se asombraron porque tenían corazones endurecidos y no entendían lo de los panes. Entonces, sus corazones están endurecidas y en este sentido realmente no eran tan diferentes a los oponentes de Jesús. Y ves que a veces las personas que deberían esperar ver a Dios hacer grandes cosas se quedan asombradas porque tienen sus corazones endurecidas y cerrados a las realidades de lo que Dios está haciendo. Entonces, una persona que entiende que Jesús es Dios, entiende lo que puede hacer, entiende su identidad, no se queda asombrado con las cosas milagrosas, porque Él es Dios, son las cosas que Él hace. Ellos estaban asombrados. ¿Por qué? Porque no entendían quién era Jesús y tenían sus corazones endurecidas. Entonces Marcos nos dice que si los discípulos hubieran entendido el milagro de los panes, no se habrían sorprendido de que Jesús caminara sobre el agua. En la alimentación del 5,000 dijimos que Jesús estaba demostrando que Él era el nuevo Moisés, el nuevo Eliseo, el nuevo Josué y el buen pastor del Salmo 23.
Lo que habían visto con la multiplicación de los panes era una pista de su verdadera identidad como hijo de Dios. Él hace cosas que ningún ser humano puede hacer y que Dios había hecho históricamente en Israel. Ahora, las aguas desempeñaron un papel importante en el Antiguo Testamento. Si nos remontamos a Génesis 1, versículo 2, encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así que vemos la conexión de las aguas con el caos y la oscuridad. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y todo esto es el precursor de las primeras palabras creativas de Dios en las Escrituras, cuando dijo, sea la luz. Vemos, el Espíritu vino y se cernió sobre el caos. Y luego Dios habló luz en la oscuridad y trajo orden al caos. Y ahora vemos a Jesús, el Hijo de Dios, de pie sobre el agua, como lo había hecho el Espíritu Santo en la creación. Esta acción debería haber conectado inmediatamente a Jesús con el Espíritu de Dios en las mentes de los discípulos. Como el Espíritu vino y Dios trajo orden, ahora Jesús ha venido. Está caminando sobre el caos. Y Él traerá orden y trae luz a la oscuridad. En el Antiguo Testamento, el acto más grande de Dios en favor de Israel fue el Éxodo. Hablamos del Éxodo en relación con la alimentación de los 5,000, y aquí vemos una imagen de ellos nuevamente. La culminación de la historia del Éxodo involucra a Israel atrapado junto al Mar Rojo. Fue aquí que Dios demostró su gloria al sumergirse en el mar y abrió un camino a la seguridad para el pueblo de Israel. El mar, que había sido una señal de muerte, ahora se había convertido en su liberación. El mandato de Jesús sobre el mar es una vez más una señal de su naturaleza divina. Entonces, que Jesús camina sobre el agua nos demuestra que Él tiene el poder que tiene Dios. Pero hay algo más curioso. Jesús iba a pasar de largo. ¿Por qué iba a pasar? A nosotros nos parece raro. Jesús anda caminando. Va pasando. ¿Por qué no va nomás al barco y entra con ellos? De nuevo tenemos que volver al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a mostrar su gloria, ¿qué hacía? Pasaba de largo. El ejemplo más conocido fue cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios. Así que Dios colocó a Moisés en la hendidura de una roca y luego pasó enfrente de él. En Primera de Reyes, Dios le dijo a Elías que fuera a la montaña porque Dios iba a pasar enfrente de él. Y ahora, así como Dios reveló su gloria a Moisés y a Elías, pasando enfrente de ellos. Y, por cierto, ellos son considerados dos de las figuras más importantes en el judaísmo. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. Jesús está identificando a sus discípulos con ellos porque Él está haciendo con ellos lo que Dios había hecho con Moisés y con Elías. Él ahora va a pasar enfrente de ellos para que ellos puedan ser testigos de su gloria. Pero, a diferencia de Moisés y Elías,
Los corazones de los discípulos estaban endurecidos. Y lo único que podían experimentar es miedo. Y ellos están ahí en pánico, con terror. Pero Jesús les habla, les calma, les dice, ánimo, soy yo. Ahora, la traducción literal de esta frase es, ánimo, yo soy. En su momento de miedo, Jesús se identifica con Dios. No tienen que tener miedo porque yo soy. Ánimo, no tengan miedo, yo soy. Jesús refiere a sí mismo con el nombre de Dios. Y de nuevo volvemos a Moisés. Cuando Moisés estaba ahí y Dios pasó enfrente de él, ¿qué hizo? Pasó y Dios pronunció su nombre, declaró su nombre. Yo soy. Jesús pasó enfrente a sus discípulos en gloria y anunció su nombre, al igual que Dios se presentó a Moisés en Sinaí. Ahora, Marcos ha escrito esta historia porque aunque los discípulos tenían corazones duros y no entendían, Marcos quiere que tú entiendas la identidad de Cristo y que estés listo para presenciar la gloria de Dios cuando Él pase enfrente de ti. Que Dios te bendiga. Hasta luego.